Ya, entonces continuamos esto. Esta es la pregunta que le decía. El diagnóstico es meningitis bacteriana. Hay un gran incremento de células, consumo de glucosa, incremento de proteínas. Debe ser bacteriano. ¿Se acuerdan que el esquema era vancomicina más ceftriaxona? Y sin embargo acá nos dan independientemente vancomicina por un lado y ceftriaxona por otro lado. Entonces yo quiero saber cuál es el principal. O si es vancomicina o si es ceftriaxona. ¿Cuál marcarían? Buena pregunta. Marcarían ceftriaxona. Ceftriaxona es el principal. Vancomicina va acompañando. Esta es otra buena pregunta de NAN. En el líquido cefalorraquídeo no hay consumo de glucosa. Aparentemente es una MEC viral. Hay pleocitosis, pero no hay incremento de proteínas. Va en contra de micosis, de Mycobacterium, de bacteriana. Es una meningitis aséptica. En la meningoencefalitis tuberculosa se usan corticoides. Apliquemos los criterios, las indicaciones de corticoides. Excepto, nos dicen. Bueno, vamos a ver. Trastorno severo de conciencia, ¿está indicado? Sí. Presencia de convulsiones, también. Edema de papila. ¿Edema de papila? ¿No? Presencia de hiparesia o afasia. Hay compromiso de corteza, compromiso motor. Sí, entonces nos quedamos con dos. Edema de papila o signo de extensión medular. ¿Edema de papila está hablando de edema cerebral? Claro, entonces está indicado los corticoides. ¿Qué nos queda? Signo de extensión medular. No es indicado todavía los corticoides. Todo lo demás son indicaciones de corticoides. Para no olvidarnos, la causa más frecuente de MEC en adultos es neumococo, seguido de neumococo. El MEC por Listeria monocitógenes ocurre en neonatos, adultos mayores e inmunocomprometidos. Los pacientes posoperados neuroquirúrgicos o con TEC tienen riesgo para MEC por Staphylococcus aureus. No habíamos hablado, Staphylococcus aureus depende de la comorbilidad. Staphylococcus aureus depende del pacientes si han sido sometidos a intervención quirúrgica, el sistema nervioso central. Paciente con MEC, un líquido cefalorraquídeo hemorrágico sugiere infección por virus, herpes virus. ¿Algo de ITS? ¿Cuál de los siguientes agentes no causa úlcera genital? Esa es la pregunta de ITS. Va remarcando siempre sobre úlceras genitales. Si duelen, si tienen bordes elevados, si son únicas, si son múltiples, por ahí va la pregunta de... O si no, también el tratamiento de sífilis. Acá, Neisseria gonorrheae no produce úlcera, herpes simple, sí. Sí, pero no es simple, ¿no? Es el genital. Treponema pallidum, sífilis sí produce úlcera, hemófilus, no causa úlcera genital. Ya, herpes simple es, tomándolo como el herpes tipo 2, treponema, hemófilus, clamidia, son causas de úlcera genital. Pueden ser únicas o múltiples, vamos a ver un cuadrito ahorita para ver la diferencia. Gonorrea no produce lesión ulcerativa. Ahí tienen la sífilis primaria. ¿Qué características tiene? Empieza como una pápula que luego se erosiona y se va profundizando. Forma una úlcera de bordes indurados, elevados y no duelen. No duelen. ¿Cuál será, antes de pasar al cuadro, al consolidado, cuál será el agente que produce úlcera y úlcera dolorosa? Y generalmente es una úlcera única. Es el agente etiológico del chancroide, ¿no? Habría que ver cuál es. Ahorita vamos a ver. Y también si son varias úlceras, se trata del herpes genital. Si produce dolor. En la secundaria hay otro tipo de manifestaciones: fiebre, adenomegalia y exantema, máculo papular, máculo eritematoso, y que luego tiene un aspecto ya bruno. Se puede aislar treponema en sangre y tejidos, como la piel y ganglios linfáticos. Luego, en la sífilis latente, el paciente entra en un periodo latente. Acá, esa pregunta de examen, en la sífilis latente
¿Cómo se hace el diagnóstico? Es básicamente de tipo serológico. Este es el cuadrito comparativo que nos va a ayudar a responder preguntas. Tienen acá, ¿cuáles son las úlceras genitales que producen dolor? Hemophilus ducreyi, que produce chancroide. ¿Pero son únicas o son múltiples? Son generalmente únicas. Pueden ser múltiples, creo que es en la otra. Son únicas, pero podrían ser múltiples, pero generalmente son únicas. A diferencia del otro que produce dolor, que es el virus herpes tipo 2, que produce varias úlceras y dolor. El resto no. El caso del linfogranuloma venéreo es variable. Entonces solamente recordar que producen dolor, porque inmediatamente cuando hablamos de úlcera genital dolorosa, asociamos ¿con qué? Con herpes. Eso es inmediato. Pero no hay que olvidarse también, chancroide puede producir una úlcera única dolorosa. Respecto a los bordes. Los bordes bien delimitados son de treponema. Una úlcera con bordes bien delimitados. Eritema y socavados es de chancroide. Y el resto no tiene importancia. Solamente acá, respecto a los bordes, ¿dónde tiene más importancia? En la sífilis, que son bordes bien delimitados, bordes elevados bien delimitados. En cuanto a la base, ¿qué es lo que se ve? Bueno, eso no va a ayudar a diferenciar la base de la úlcera. Acá estamos hablando del granuloma inguinal. Profundidad. ¿Cuál es la que es más excavada? Es la del chancroide. Sífilis superficial, herpes incluso más superficial, y el granuloma inguinal es elevado. La secreción, bueno, la más purulenta es del chancroide. Los ganglios satélites. En el caso de sífilis es bilaterales indolores. Estamos hablando de ganglios inguinales. En el caso de chancroide es unilateral, doloroso. Ganglio unilateral. A diferencia del herpes, que también es bilateral. En el caso de sífilis es bilateral, pero sin dolor. En el caso de herpes es bilateral, pero con dolor. Chancroide unilateral, linfogranuloma unilateral y en granuloma inguinal no hay. Sigamos con las características. Hablamos del número de lesiones. Lesión múltiple. Inmediatamente asociamos ¿con qué? Con herpes múltiple. Única, sífilis. Única, chancroide. Pero también podrían ser múltiples, pero no es lo más frecuente. Única y solamente única, linfogranuloma venéreo. El resto igual. Después, esto también es pregunta de examen, periodo de incubación. Hay que memorizar. Veamos, ¿cuál es el periodo de incubación? Los más cortos. De 3 a 6, de 3 a 7 días está entre chancroide, herpes y linfogranuloma venéreo. ¿Cuál es de ahí que le sigue? Sífilis, 10 a 50 días. ¿Cuál es el más largo? Granuloma inguinal, hasta 84 días puede durar el periodo de incubación. Eso sí hay que recordar. La lesión primaria también, sífilis empieza como una pápula, chancroide como una mápula, pápula o pústula incluso, herpes como vesícula, ya todos sabemos eso. Linfogranuloma también puede ser pápula, pústula o vesícula. Igual granuloma inguinal, pápula, vesícula. Repasando este cuadrito podemos contestar varias preguntas. FTA es una prueba serológica específica muy recomendable. ¿En qué caso? Para sífilis primaria, para secundaria, congénita, latente tardía o ninguna anterior. La respuesta es latente. Latente tardía. Diagnóstico básicamente serológico. Aquí es una pregunta del residentado médico. Lesión ulcerada en genitales. Vean las características. ¿Cómo le dan las características? Lesión ulcerada. Esto están hablando de una lesión única. En genitales. Es indurada. ¿Ahí qué me recuerda? A la úlcera de sífilis. Y de bordes lisos. No dolorosa. ¿Qué me recuerda? Sífilis. La respuesta ahí es sífilis. ¿Qué podemos decir de chancroide? Es una lesión única. Los bordes socavados, profunda y es dolorosa. No va con chancroide. Herpes, varias úlceras superficiales, pero dolorosas. Los bordes no son elevados, los bordes no son indurados. Y dolor. Bueno, y ya las verrugas genitales. Infección urinaria. Dos cosas, infección urinaria. Cuando hacemos el diagnóstico de infección urinaria, alta y baja,
Para alta, la triada, dolor lumbar, fiebre y escalofríos. Puede haber molestias urinarias, como tampoco pueden estar. Pero recordemos esa triada, dolor lumbar, fiebre y escalofríos. Listo. Es pielonefritis aguda. Para cistitis aguda, molestias urinarias bajas, disuria, polaquiuria, dolor hipogastrio, tenesmo. Pero una vez que hemos hecho nuestro diagnóstico, sea una infección alta o baja, tenemos que decir si está complicada o no. Si no, no está bien el diagnóstico. Ya mi diagnóstico es infección urinaria, alta o baja. Mi siguiente paso es ver si está complicada o no. Entonces utilizo criterios. Ya tiene más de una vez infección urinaria, hay recurrencia, es recaída o recidiva. Entonces eso es un criterio para catalogarla como complicada. Hablemos un poquito más de recaída. Recaída cuando reaparece la infección en un periodo dentro de las 3 semanas después de haber terminado tratamiento. Generalmente es por el mismo germen. Recaída dentro de las primeras 3 semanas luego de haber terminado tratamiento. Recidiva cuando reaparece la infección después de 3 semanas de haber terminado tratamiento. Generalmente es por otro germen. Bueno, eso es recurrencia. ¿A qué se llama ITU recurrente? ITU recurrente es cuando se presentan 3 episodios de infección urinaria por año. Eso es ITU recurrente. Daño renal. Ver si hay daño renal ocasionado por la infección. ¿Tiene ira? O incluso si está injuria. Injuria, hay una creatinina que todavía no supera 3.5 y es injuria y ya es complicado. Hematuria, absceso, estamos sospechando en absceso, hay dolor y una masa en la región lumbar, entonces catalogar como complicado. Si no responde al tratamiento después de 48 o 72 horas. Y si es diabético o si tiene una enfermedad que le produce inmunodepresión, también debe ser catalogado como ITU complicado. Acá se recomienda que si tiene una comorbilidad, una enfermedad sistémica de fondo como diabetes, hay que catalogar como complicado y tratar como tal. Los factores de riesgo y la infección urinaria. En los neonatos, la infección urinaria es más frecuente en las mujeres. Sin embargo, en los neonatos es más frecuente en los varones. Tengan en cuenta eso, pregunten neonatología. La infección urinaria es más frecuente en los varones. En las niñas, esto también es pregunta. ¿Cuál es el mecanismo predisponente, factor de riesgo de infección urinaria? Reflujo vésico-ureteral, importantísimo en el caso de los niños. Hay que apelar al estudio de imágenes para hacer ese diagnóstico. Bueno, en el caso de adolescentes y jóvenes, ropa interior sintética, etc. En los mayores de 60 años ya se iguala. La prevalencia es igual en mujeres, en varones, por la bendita próstata, hiperplasia prostática benigna. ¿Cuál de los siguientes factores contribuyen al desarrollo de ITU? Hay que recordar acá los mecanismos antiadhesivos, los mecanismos que van a disminuir el riesgo de infección urinaria, los mecanismos que impiden que las bacterias se adhieran a la mucosa de la uretra. La fuerza del chorro urinario, el pH ácido urinario, el pH vaginal, la flora periuretral y los uromucoides, o sea, proteínas como la famosa proteína de Tan-Horsfall. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los siguientes factores contribuyen al desarrollo de ITU? Cálculos, sí, alteración estructural, claro, desde el punto de vista génito-urinario, reflujo vésico-ureteral que se da en las niñas, embarazo, todo. La respuesta es todos. En relación a la infección urinaria, indique cuál de los siguientes enunciados son factores predisponentes. Marque lo correcto. En este caso, el sexo, la cateterismo, la enfermedad sistémica, diabetes, litiasis, todas. ¿Por qué? Porque van a alterar los mecanismos antiadhesivos. Tenemos acá cómo se hace el diagnóstico de infección urinaria en base al cultivo. Si es cistitis aguda, basta nada más con 10 a la 3 unidades formadoras de colonias por mililitro. Listo, está hecho el diagnóstico. Pero la muestra tiene que ser tomada con catéter vesical. Si no, si la tomas a chorro medio, igual 10 a la 5 UFC, como para pielonefritis aguda. En los varones, para diagnosticar pielonefritis aguda se requiere 10 a la 4 UFC por mililitro. Ya saben, entonces varía, es suficiente 10 a la 3 y con cateterismo y si es una cistitis, una infección urinaria baja. Hay preguntas como esta, la de Nan. El diagnóstico de infección urinaria a partir de una muestra por chorro medio, vean, no le dice cateterismo, sino chorro medio de orina lugar de crecimiento. Si es chorro medio, así sea baja o alta, es 10 a la 5 colonias por mililitro. Y si fuera con catéter y es cistitis aguda, sería suficiente
mayor o igual a 10 a la 3. ¿Cómo es el tratamiento, el agente etiológico? Si yo catalogo como no complicada E. coli en primer término, en segundo lugar Proteus, Klebsiella, Enterobacter, y en tercer lugar Staphylococcus saprophyticus, es el coagulasa negativo que estamos comentando. Si es complicada, sigue siendo E. coli a la cabeza, pero ya comparte su lugar con Pseudomonas aeruginosa y también comparte con Enterococo. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Si yo catalogo un paciente con infección urinaria complicada, tengo que cubrir ya no solamente E. coli, sino por lo menos tengo que cubrir Pseudomonas. Y si el paciente está con sepsis severa, ya tengo que cubrir Enterococo. Esa va a ser la conducta. Los pacientes un paciente diabética, yo catalogo es diabética y la catalogo como infección urinaria complicada, tengo que cubrir Pseudomonas. Ya no va a dar solamente ceftriaxona, estaré indicando un antipseudomónico, ceftazidima. Ahí están los esquemas. Cistitis no complicada o complicada. No complicada, ciprofloxacino 2 veces por día durante 7 días. Complicada, ciprofloxacino o ceftriaxona tercera por vía oral por 10 días. En antes le mencioné una cefalosporina tercera por vía para uso oral. ¿Cómo se llama? Cefdinir. 300 miligramos 2 veces por día. Por 10 días, si es complicada. Pielonefritis no complicada y complicada. No complicada, ciprofloxacino, cefalosporina tercera, vía oral endovenoso por 10 días. No complicada. Complicada, como le dije, ya tengo que cubrir además Pseudomonas aeruginosa. Entonces tengo que indicar ceftazidima. Si el paciente está en sepsis severa, cefalosporina de cuarta, cefpirome o cefepime, más ampicilina 1 gramo cada 24. Y si yo sospecho, ¿por qué le estoy dando acá? A ver, ¿quién me dice? Ceftazidima, porque quiero cubrir también Pseudomonas aeruginosa. ¿De acuerdo? Pero también mi otro esquema es una cefalosporina de cuarta más ampicilina, incluso hasta dosis mayores, 2 gramos cada 4. ¿Qué estoy cubriendo acá? Enterococo. ¿Y cuándo debo cubrir enterococo? Cuando se trata de una sepsis severa. Si no, no es necesario. Otra cosa que hay que tener presente y que me llama mucho la atención es que cuando los internos presentan el antibiograma es como la Biblia para ellos. Lo que dice el antibiograma es, y así no es. Quiero que quede presente eso, que el antibiograma hay que interpretarlo. Como interpretamos todo en medicina, los exámenes auxiliares se deben interpretar. Por ejemplo, si tienen, y es el ejemplo que le doy a los internos, si tú tienes un paciente con meningoencefalitis y en el líquido cefalorraquídeo sale que es el neumococo y es sensible a cefalotina, ¿le indicaría cefalotina? La respuesta es no, porque cefalotina no cruza la barrera hematoencefálica. Y sin embargo el papel dice que es sensible. Es un ejemplo. Otro ejemplo, que estoy dando ceftriaxona y la respuesta se ve a las 48 72 horas. Ya empieza a disminuir la fiebre, el paciente se siente mejor, tiene buena tolerancia oral. Y sin embargo viene el resultado del antibiograma y veo que es resistente a la ceftriaxona. Entonces me pregunto, ¿cómo puede ser posible? Si yo estoy recibiendo ceftriaxona y acá dice que es resistente, ¿por qué ha habido buena respuesta? Y no creo que sea porque Dios es peruano nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque uno tiene que ver, uno tiene que interpretar. Está bien, acá es resistente, pero yo tengo que ver dónde está la infección. Está en vías urinarias. Y me pregunto, ¿cómo es la concentración urinaria de ceftriaxona? Es altísima. ¿Y esa concentración altísima puede vencer la resistencia? Puede vencer la resistencia. Entonces, uno tiene que evaluar, interpretar el antibiograma en función de dónde está la infección. Porque niveles altos, concentraciones altas, pueden vencer la resistencia in vitro. Hay que tener en cuenta eso. Si ven buenas respuestas con ceftriaxona, a pesar que es resistente, continúe con ceftriaxona. El antibiótico de elección para el tratamiento de la infección urinaria en gestante. Esa es una pregunta clásica también. ¿Qué hacemos con gestantes? Entonces, inmediatamente ustedes asocian a nitrofurantoína, ¿no? Esa es la asociación. Gestación, nitrofurantoína. Ya, entonces acá dice, el antibiótico de elección para el tratamiento de infección urinaria en gestante sería nitrofurantoína. Pero ¿qué tal si le dicen el antibiótico de elección para infección urinaria en una gestante que tiene sepsis severa? ¿Seguiría siendo nitrofurantoína? No. Ya tendríamos que cubrir ahí con una cefalosporina tercera o de cuarta, que sigue siendo de categoría B. A propósito de las categorías, ya, vamos con las categorías. Categoría A. Está demostrado que no es tóxico en fetos humanos.
Ya. Por ejemplo, ¿qué está demostrado que no es tóxico en un feto humano? La vitamina, ácido fólico, por ejemplo. Ya. Esa es categoría A. Categoría B, ahí están los beta-lactámicos, que está demostrado que no es tóxico en fetos de animales, pero no en humanos. Categoría B. Categoría C, que está demostrado que es tóxico en fetos de animales. Entonces, en categoría C hay que ver riesgo, beneficio. Y en categoría D, está demostrado que es tóxico en fetos humanos. Está contraindicado. Por ejemplo, categoría C es gentamicina y categoría D es amicacina. No se indica. La respuesta en este caso es nitrofurantoína. Fiebre tifoidea. Fiebre alta, 40 o más, calofríos y cefalea. Eso es lo que llama más la atención en un cuadro de fiebre tifoidea. Fiebre alta, cefalea y que lleva a la cama al paciente, lo tumba, como quien dice, a diferencia de brucelosis no. El paciente con brucelosis está caminando, está más o menos tranquilo, pero el de fiebre tifoidea está en la cama. Está ahí un compromiso general más marcado que el de brucelosis en la primera etapa. ¿Y qué puede estar acompañando a la fiebre alta con escalofríos y cefalea? Puede estar acompañando dolor abdominal. ¿Dónde? En el cuadrante inferior derecho, que se puede confundir con una apendicitis aguda. Además, estreñimiento. En el caso de los niños, diarrea y náuseas y vómitos. Estas náuseas y dolor se puede confundir un cuadro de hepatitis viral. E incluso los pacientes pueden desarrollar hepatomegalia, más que esplenomegalia, y más se confunde. No sé si es una hepatitis por la fiebre tifoidea o si es una hepatitis viral. Pero sabemos que en hepatitis viral la ictericia o la hepatomegalia no coincide con la fiebre, entonces se iría en contra. En este caso sería un síndrome ictérico febril cuando hubiera esta complicación. Esto ya es antiguo, la angina de Duet a nivel de la faringe, eritema incluso con ulceraciones. Y si se trata de visceromegalia, ¿qué va a comprometer con más frecuencia? Es hepatomegalia, no esplenomegalia. A diferencia de brucelosis que compromete con más frecuencia, hay crecimiento del vaso. La rociola tífica. La rociola tífica es un producto de una microembolia séptica cutánea, así le dicen, microembolia séptica cutánea, y se va a manifestar a las 72 horas. ¿Qué vamos a ver? Lesiones maculares en el abdomen, que a la digitopresión desaparecen. La rociola tífica es típica, característica de fiebre tifoidea. Vamos a la pregunta. Es un varón joven que tiene fiebre y cefalea. Justo lo que le digo. ¿Qué va a destacar en fiebre tifoidea? Que hay fiebre, escalofríos y cefalea intensa, incluso el paciente cae en postración. La temperatura, 39 grados con bradicardia. Esa es la otra cosa. Disociación, pulso, temperatura. Ya saben, por cada grado que aumenta de temperatura, debe aumentar por lo menos 10 pulsaciones. En ese caso, no. Más bien disminuye. ¿Qué enfermedades producen una disociación pulso-temperatura? Una es fiebre tifoidea, la otra es paludismo. Vamos a encontrar disociación pulso-temperatura. También el pulso dícroto que se habló en cardiología. ¿Qué es el pulso dícroto? Es el pulso de doble onda. Una onda es sistólica y la otra es diastólica. Es el pulso dícroto. Hepatosplenomegalia, predominio de crecimiento del hígado. Entonces todo el cuadro clínico. Vean, entonces, ¿qué voy a plantear en primer lugar? Que estoy frente a un proceso infeccioso general. No hay un foco infeccioso evidente. Como dicen los pediatras, fiebre sin foco. Así ponen los pediatras. Pero acá, mejor hablemos de proceso infeccioso general. Un varón de 25 años. Pero ¿qué destaca en este proceso infeccioso general? Destaca esta combinación de fiebre y cefalea intensa, que también podría estar indicando MEC. Pero ¿qué está en contra de MEC? Que no hay trastorno de sensorio y que no hay rigidez de nuca. Y que está a favor que este proceso infeccioso general sea por fiebre tifoidea porque tiene la disociación pulso-temperatura, porque tiene el típico pulso dícroto y hay compromiso del res, hepatosplenomegalia. Entonces planteo, acá la duda va a estar entre dos enfermedades. Ahí voy a pensar, o es brucelosis o es fiebre tifoidea. Voy a descartar las otras. Mononucleosis infecciosa, ya hemos visto, es un cuadro, un síndrome mononucleósico. Habría adenomegalia, habría faringitis, si hay hepatosplenomegalia en la mitad de los pacientes, pero acá ¿qué falta? Falta adenomegalia. Y el tiempo de enfermedad son 2 semanas.
sudoración parcial. ¿Han escuchado? Solamente sube a la cara y tórax superior. Eso es de brucelosis. Si me hablan de sudoración parcelar más artralgias, eso es brucelosis. Entonces la respuesta acá es fiebre tifoidea. Vamos a ver acá rapidito cuáles son, cómo hago el diagnóstico. Ese es otro tipo de preguntas. Es típica esa pregunta. ¿Cómo hago el diagnóstico de fiebre tifoidea? En la primera semana, ¿hemocultivo o mielocultivo? Es mielocultivo. El diagnóstico tiene mayor sensibilidad el mielocultivo y tiene la ventaja que si el paciente está recibiendo antibióticos, no interesa porque igual va a salir positivo, a diferencia del hemocultivo. Entonces, ¿cuál es mejor prueba? Es mielocultivo, en relación al hemocultivo. Después, ya al final de la segunda semana, inicio de la tercera, el coprocultivo se hace positivo, en la segunda semana el urocultivo, pero una sensibilidad baja de 25%. Este coprocultivo se puede indicar para ver si queda el paciente como portador crónico. Es portador crónico si el coprocultivo sigue siendo positivo después de 4 meses de haber terminado el tratamiento. Un portador asintomático. ¿Por qué ya es que no se recomienda cloranfenicol? No se recomienda cloranfenicol por eso, porque cloranfenicol no tiene buena llegada a la vesícula. Entonces, ahí es donde se va a alojar el bacilo de la fiebre tifoidea, la salmonela, y queda como portador. En cambio, la ciprofloxacina sí tiene buena llegada a la vesícula, entonces se elimina la posibilidad de portador. Por eso, la ciprofloxacina reemplazó al cloranfenicol. No tanto por el miedo de que hiciera pancitopenia, aplasia medular, que más se da en los lares de los gringos. Las complicaciones, otro tipo de pregunta. ¿Cuál es la complicación en el recintado médico? ¿Cuál es la complicación en la primera semana? La más frecuente es la hepatitis granulomatosa. Es la hepatitis como consecuencia de la fiebre tifoidea. ¿Y cómo yo sé que esta hepatitis es granulomatosa, que esta hepatitis es bacteriana? ¿Por qué? Porque hay una coincidencia entre la fiebre y la ictericia. Es un síndrome ictérico febril, porque la hepatitis viral no se da cuando ya aparece la ictericia, desaparece la fiebre. En la segunda semana, hemorragia intestinal, y al final de la segunda semana, inicio de la tercera semana, perforación intestinal, que menos mal se da en poco porcentaje. Otro tipo de pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la complicación más severa de fiebre tifoidea? ¿Cuál marcarían? Marcarían perforación intestinal. Es otra pregunta. Paciente de 35 años, joven, con tiempo de enfermedad de 3 semanas, ya va para una enfermedad subaguda, con manifestaciones. ¿Qué manifestaciones tiene? Artralgias, cefalea. Vean, acá es otro el cuadro clínico. Ya no hablan de cefalea y fiebre, no. Acá hablan de cefalea, artralgias y seguramente fiebre. Y fiebre ondulante. Con eso ya está el diagnóstico, ¿no les parece? Cefalea, que no le ponen, es global, pero no le ponen intensa. Artralgias y fiebre. Bueno, en este caso le ponen sudoración generalizada para despistar. Pero si es fiebre con artralgias, eso va para brucelosis. Y hay compromiso también hepatoesplenomegalia. Entonces todo esto va para brucelosis. Respecto a la temperatura ondulante, ¿qué tanto se da que la fiebre sea ondulante en brucelosis? Hay que tener cuidado eso. Hay que tener cuidado con eso de la fiebre ondulante. Necesariamente, ¿la fiebre tiene que ser ondulante en la etapa aguda de la fiebre de la brucelosis? No. ¿Y cuánto tiempo dura la etapa aguda? Dura 3 meses, por si acaso. En esos 3 meses la fiebre es continua. Es continua. Recién después de los 3 meses, hasta los 9 meses que es subaguda, ya es ondulante. Y después de los 9 meses que es crónica, ya no hay fiebre. Entonces los 3 primeros meses no va a ser ondulante la temperatura. Es igual como cuando vamos a hablar de malaria. Al inicio de la malaria no hay paroxismos recurrentes, al inicio es fiebre continua. Entonces acá nos preguntan, ya sé cuál es el diagnóstico probable de la brucelosis. Me preguntan, ¿qué análisis es prioritario para precisar el diagnóstico? Y dan una secuencia. Acá transaminasas no entra, hemograma no entra. Ya pregunta sobre hemograma, en realidad hay un tanto abuso de los antibióticos que antes se preguntaba de la neutrofilia, neutropenia, ya eso no pregunta, eosinopenia, no interesa eso. Acá vamos a los cultivos. Urocultivo, aglutinaciones, estas dos. ¿Cuál pedirías para
precisar el diagnóstico, para empezar el diagnóstico, sería aglutinaciones. ¿Cómo tienen que estar las aglutinaciones? Tienen que estar las dos elevadas, tanto la H, pero en este caso es brucelosis. Hay aglutinaciones, la prueba en placa y la prueba en tubo. En placa y en tubo. Si es en tubo, debe ser mayor a 1 sobre 160. Y si es en placa, mayor a 1 sobre 320. En placa, mayor a 1 sobre 320 y en tubo mayor a 1 sobre 160. ¿Cuál es una prueba de despistaje? La más sensible, no sé si estará ese cuadrito, pero la prueba más sensible para brucelosis es la rosa de Bengala. Esa es la más sensible. En un paciente con fiebre tifoidea, lo correcto es, la complicación más severa es enterorragia. No, es perforación. El antibiótico de primera elección es cotrimoxazol. Fue una alternativa en su momento. ¿El viricultivo es el método de mayor sensibilidad para el diagnóstico? No. ¿Cuál es el método de mayor sensibilidad? Es el mielocultivo. La perforación intestinal solamente requiere tratamiento médico. Es tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Están buscando una respuesta correcta? Ninguna. El medicamento de elección para tratar la fiebre tifoidea, ¿cuál es? Actualmente continúa siendo ciprofloxacin. Ciprofloxacin es el tratamiento. ¿Cuántos días le damos? Le damos 10 días. 500 miligramos vía oral cada 12 horas. Tiene buena disponibilidad. A ver, busquemos ciprofloxacino. Y no hay. ¿Ya cambió? No. Lo que sucede es que cuando tienes una fiebre tifoidea severa, es decir, con complicaciones, ya no es cipro, es ceftriaxona. ¿Cuándo está indicado ceftriaxona en fiebre tifoidea? Cuando ya tiene complicaciones. Sin embargo, para este enunciado, ¿cuál es la respuesta? No es ceftriaxona. Para este enunciado la respuesta es ciprofloxacin. Le falta este enunciado. Debe decirnos que el paciente tiene complicaciones. Acá para que se acuerden las grandes imitadoras, además de la brucelosis. Si te caíste de bruces con tu diagnóstico. ¿Quién no se ha caído? Ya, entonces, sí, sífilis, T, TBC, caíste, carrión, histoplasmosis y brucelosis. Esas son las 5 grandes imitadoras. Pueden imitar, me acuerdo en los conversatorios clínicos parecían unos casos pero rarísimos. Al final, ¿cuál es el diagnóstico? TBC. Y si se trata de las enfermedades no infecciosas, lupus. La gran imitadora, lupus, de todo. De todo, hasta como un simple derrame pleural, lupus. Es el queso de cabra, es la Brucella melitensis, la responsable, la más frecuente. Con los datos, en agua de caño puede durar hasta 60 días la brucela. No existe transmisión de humano a humano. Vamos acá a el cuadro clínico en función a la etapa. Miren, en la primera etapa lo que decía hay fiebre continua, agudo hasta 3 meses. Acá incluso su agudo hasta 1 año, fiebre ondulante. Crónica más de 1 año, ya no hay fiebre. Más o menos esto. Y acá, ¿qué caracteriza? Es fiebre y artralgias. Pero ahora vamos a ver las complicaciones, ¿no? De acuerdo a la etapa, las complicaciones. Si es aguda, osteoarticular, ¿dónde? A nivel sacroiliaco. Pues se habla de sacroileitis, o si no también a nivel vertebral. ¿Qué vértebras? Lumbares. Una espondilitis brucelósica. O si no, hematológico. ¿Qué complicaciones hematológicas? Yo le voy a dar alternativas si usted me dicen cuál es la más frecuente. Anemia hemolítica, trombocitopenia o pancitopenia. ¿Cuál es más frecuente? No, pero más frecuente es trombocitopenia. Puede dar pancitopenia, pero más frecuente es la púrpura trombocitopénica. Cuando es subaguda, endocarditis. Endocarditis por brucela es una complicación realmente severa. Crónica, a nivel genitourinario, oftalmológico, uveitis, sistema nervioso central, neurobrucelosis. Acá genitourinario, orquitis. Son complicaciones
crónicas. Acá lo que le decía, el diagnóstico serológico. ¿Cuál es la prueba más, la que me sirve para despistaje? Es la rosa de Bengala. Acá los títulos en tubo, en placa mayor o igual a 1/320. Acá podría salir las alucinaciones negativas. ¿Por qué? Cuando hay presencia de anticuerpos bloqueadores o cuando hay fenómeno de zona, o sea, un exceso de anticuerpos. Podría salir falsamente positivo cuando hay reacción cruzada con el cólera o con Yersinia. Cuando yo tengo un paciente que ya ha tenido brucelosis y quiero saber si hay una recaída, ¿qué le pido? 2-mercaptoetanol. El 2-mercaptoetanol, ¿qué va a destruir? Va a destruir la IgM. ¿Y qué va a dejar en evidencia? La IgG. Es como el 2-mercaptoetanol dijera, GGGG, pobrecita IgM, porque solamente queda la IgG. El test de Kunz se pide cuando sospechamos en brucelosis crónica. Acá, para que vean, ¿cuál es la prueba de despistaje? La mejor prueba es la que tiene mayor sensibilidad. ¿Cuál es? Rosa de Bengala. ¿Y cuál le sigue? Vean, la placa es más sensible que la prueba del tubo. Los cultivos, el de medio bifásico de Ruiz Castañeda, el hemocultivo llega a la sensibilidad 70% y el melocultivo también en brucelosis tiene mayor sensibilidad. Tratamiento. El tratamiento ha ido variando conforme han pasado las décadas, pero ya no vamos a hacer historia de medicina. Simplemente te voy a decir cuál es el esquema que se indica actualmente en base al Sanford y que ha sido aplicado por Gottuso. ¿Han escuchado de Gottuso? Un gran investigador experto en brucelosis. Recién tomó el esquema del Sanford a inicio del 2003-2004. ¿Y cuál es el esquema? Doxiciclina más streptomicina. Es el que tiene menos tasa de recaída, menos tasa de recurrencia. Doxiciclina 100 miligramos 2 veces por día por mes y medio y streptomicina 1 gramo intramuscular por 2 semanas. Pero ¿qué tal? Por ahí podrían decir, pero ¿y si no consigo streptomicina, podría darle otro aminoglucósido? La respuesta es sí. Le puedes dar gentamicina, le puedes dar amicacina, no hay ningún problema. El resultado es el mismo. Si es una endocarditis, una neurobrucelosis, hay que utilizar varios antibióticos. Doxiciclina, streptomicina y asociado a rifampicina. Paciente procedente de Cajamarca. Presenta fiebre con escalofríos. Ven acá, fiebre, escalofríos y sudoración parcelar. Esa sudoración parcelar ya me está indicando que esto puede ser brucelosis y poliartralgias. Bien, tiene fiebre más poliartralgias y sudoración parcelar. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Brucelosis. Viene de Cajamarca. Cajamarca es también zona endémica de Bartonella, sí, ¿no? Jaén, de bartonelosis. ¿Por qué no es bartonelosis? Porque tendría que haber fiebre, artralgia sí, pero anemia. Faltó acá anemia severa. Para fiebre tifoidea, ¿por qué no es fiebre tifoidea? Porque no hay poliartralgias en fiebre tifoidea, más bien a la fiebre le va acompañando la cefalea intensa. Artritis séptica no va, enfermedad de Lyme. ¿Se acuerdan de la enfermedad de Lyme? Primero está el eritema de migrans, después está el linfocitoma y después la acrodermatitis. La enfermedad de Lyme, más bien el diagnóstico diferencial es con celulitis. Esta es pregunta típica también de examen. ¿Cuál de los siguientes esquemas terapéuticos permite menor porcentaje de recaídas en brucelosis? ¿Qué busco? Doxiciclina más streptomicina. ¿Hay alguna alternativa que la diga? Ninguna. Ninguna. Es una pregunta antigua.